Chicos, vamos a comenzar con este tema. Entonces, primero que nada, ¿quién es este presidente? Porque precisamente por eso les puse las imágenes, para que supieran más o menos Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Entonces, Cárdenas. Lázaro Cárdenas es uno de los presidentes que ve más por la gente, ¿no? Entonces, él buscaba un estado del bienestar en donde las personas tuvieran acceso a los recursos más básicos, como son salud, como son educación, como son vivienda. Entonces, él incorporó varias modalidades de este tipo de salud, vivienda y educación, pero eso le costó. ¿Cómo adquiere o cómo obtenemos este tipo de servicios? El gobierno necesita dinero. ¿De dónde saca ese dinero? ¿De los impuestos? Banco Mundial. De los impuestos de las personas, exactamente. Pueblo. Entonces, usualmente cuando nosotros tenemos una gran cantidad de beneficios, pues va a generar que los impuestos aumenten y aumenten y aumenten. Y eso obviamente no le va a gustar a las personas. Las personas empiezan a generar una gran cantidad de peso en impuestos, entre ellos el IVA y todo esto, ¿sale? Ahora, resulta que durante este periodo del estado de bienestar estuvo el PRI, no necesariamente el malo fue Lázaro Cárdenas, ¿no? Sino Lázaro Cárdenas tenía ideas muy buenas, sin embargo su partido pues no lo apoyó tanto en ese aspecto. Resulta que nosotros teníamos empresas como Pemex, Luz y Fuerza del Centro, todas esas que eran del estado, que precisamente aquí Lázaro Cárdenas nos había ayudado a mantener mexicanas. Pero resulta que durante ese periodo era fácil para las personas poder, especialmente para los políticos, poder adquirir dinero de estas empresas. Lo que pasaba era que el gobierno le da dinero a las empresas, ¿sale? Y estas empresas pues lo mandan a fondo perdido. No hay como tal una forma de decir, demuéstrame en dónde gastaste el dinero. Se supone que sí lo hacen, pero estos elevan los precios. No sé si vieron que hace un tiempo salió una nota que decía que Andrés Manuel López Obrador se gasta 1 millón de pesos en galletas, café y todo eso, ¿no? Entonces, las empresas lo único que van a hacer es decirle, pues mira, yo me gasté 1 millón en esto, 1 millón en darles taxi a las personas que venían, y así justifican los gastos que tienen. El problema es que todas las empresas también pueden mentir. Y muchos gobernadores tomaron dinero de este que se estaba destinando a las empresas, y entonces lo gastaban, era como la mitad para ti y la mitad para mí. Y eso generó pues grandes problemas en la parte de corrupción, porque toda esta parte estaba con una gran cantidad de corrupción. Por eso las empresas como Pemex y CFE pues no podían avanzar, porque el dinero que ellos estaban ocupando para poder innovar, para poder tener mayor producción, en realidad se estaba yendo a aquellos personajes políticos que tenían el dominio de estas empresas. Este tiempo, entonces, en lugar de ser un estado de bienestar, se genera un estado del malestar, porque aumentan los impuestos, hay corrupción, todo el dinero que se destinaba a las empresas en realidad no está siendo ocupado para las mismas, ¿verdad? Entonces, durante este periodo también estaban un priista que es Echeverría. Él empieza a observar que tenemos un aumento en los impuestos y empieza a dar corrupción, tenemos entradas de varios tipos de crisis económicas. Entonces es lo que dice, pues vamos a liberar el tipo de cambio. ¿Qué pasa cuando se libera el tipo de cambio? Pues se marca dependiendo del mercado. Entonces pasamos de un tipo de cambio de 12.50 a 20 pesos. Ahora imagínate tú que eres una persona que quiere comprar o que le gusta comprar de Estados Unidos o que le gusta comprar en dólares. Si antes, no sé si ustedes han visto que las marcas como Adidas, Zara, Bershka, Pull&Bear tienen las etiquetitas y en la parte de abajo viene el precio en dólares y después viene el precio en pesos. Si ustedes hacen la conversión en pesos, usualmente siempre es el precio en dólares, multiplicarlo por el tipo de cambio y eso les da el precio en pesos. Entonces, si una blusa que antes te costaba, por ejemplo, 10 pesos, entonces, ¿cuánto te salía? 10 por 12.50, ¿cuánto era? 125. 125. Digo, 100. Bueno, eso. Ahora, si en el siguiente tipo de cambio tú compras una blusa que costó, ¿no? 250. 200. Entonces, si se dan cuenta,
¿Cómo avanza este tipo de cambio? De 125 a 200 es muchísimo el cambio. Imagínate que tú eres una empresa y toda la materia prima que adquieres viene de Estados Unidos o del extranjero. Lo que antes te costaba esto, ahora te va a costar esto. ¿Qué pasa con las empresas cuando no pueden solventar este tipo de cambio? Porque ya no pueden adquirir los productos necesarios para producir debido a que el aumento de los precios es muy alto. ¿Qué pasa con esas empresas que no pueden adquirir este tipo de productos? ¿Qué piensan ustedes que pasa? Quiebra. Empiezan a irse a la quiebra, exactamente. Entonces, si las empresas se van a la quiebra, ¿qué pasa con las personas? Se quedan sin recursos, ¿no? Se quedan sin recursos, se quedan sin empleo y es un problema. Pobreza es un problema que les mencionaba que es como un círculo vicioso. Ahora, esto genera grandes problemas en la economía de México. Pobreza, muy bien, Mirley. Delincuencia, también genera delincuencia, porque cuando las personas no tienen ingresos, pues van a irse a robar, que es lo más fácil. Entonces entra otro presidente, que es López Portillo, para 1982, y resulta que tengo la caída de los precios del petróleo. Entonces, de donde más obtenía dinero yo, se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo, me está disminuyendo los precios. Entonces, los ingresos del país están cayendo, están cayendo. Como les había mencionado, el peso cae. ¿Qué pasa cuando México ya no tenía dinero para poder solventar los gastos que tenía? ¿Qué hizo? ¿Pedir prestado? ¿Lo vendió? Un préstamo. Pidió préstamos, exactamente. Entonces, a él se le ocurre la grandiosísima idea de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, ¿sale? Acuérdense que el Fondo Monetario Internacional te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cómo generarlo. Entonces, el gobierno le dice, vale, el Fondo Monetario, perdón, le dice, sí te presto dinero, pero vas a hacer lo siguiente, vas a proteger al sistema bancario. ¿Cómo funciona el sistema bancario, chicos? Resulta que ustedes van, ingresan 100 pesos al banco, uno de sus compañeros va, ingresa 100 pesos y todo el mundo va ingresando 100 pesos. Y el banco va a ocupar ese dinero para prestarle a las personas que van y le piden, ¿no? Entonces, están en un constante, como que fluye el dinero. Pero el banco no tiene como tal todo el dinero que ustedes meten al banco, sino que lo está rondando y rolando y rolando y rolando. En tiempos de crisis, los bancos se ven en una problemática muy fuerte, porque el banco debería de tener una reserva para poder tener algún momento de crisis. ¿Qué pasa? Todas las personas van y buscan sacar dinero de los bancos, ¿sale? Como los bancos no tienen todo el dinero, entonces, ¿qué va a pasar? Si resulta que todos queremos sacar al mismo tiempo dinero, los bancos no tienen reservas porque el dinero que ustedes usan lo utilizan para prestarle a las personas y las personas no tienen dinero para pagar sus préstamos. ¿Qué pasa con los bancos en este caso? ¿Quedan en quiebra? Quedan en quiebra. ¿De dónde sacan dinero para poderle dar a las personas el dinero que necesitan? Si yo voy y quiero sacar 100 pesos, el banco no va a tener esa cantidad de dinero. Entonces, lo que le pidió el Fondo Monetario Internacional a López Portillo en este caso fue proteger la banca. En dado caso de que estuviera a punto de dar a la quiebra, pues entonces yo le inyecto dinero para que pueda solventar los gastos que las personas necesitan, ¿sale? Ahora, también ellos generan una idea de que necesito entrar a la nueva parte del neoliberalismo, por lo que mandan a unas personas a Estados Unidos a aprender sobre qué es el neoliberalismo. A ellos se les llama tecnócratas. Estos tecnócratas decían, bueno, lo que queremos es disminuir el gasto de gobierno. Imagínate que tengo 5 bancos y los 5 bancos se van a la quiebra, el gobierno les tiene que dar dinero. Empresas nacionales, si se empiezan a ir a la quiebra, el gobierno les tiene que dar dinero. Si necesito salud, el gobierno tiene que dar dinero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los gastos del gobierno eran muchísimos. Entonces, lo que intentó hacer mediante el neoliberalismo es liberar al gobierno de este tipo de gastos. ¿Cómo? Pues meto las empresas privadas. Si las empresas privadas me solventan los bancos, entonces yo ya no voy a tener que estarles dando y dando dinero porque ellos se tienen que hacer cargo de cualquier eventualidad que se genere. Entre ellos, ustedes no sé si conocen, anteriormente solo se le llamaba Bancomer, pero después de la entrada del neoliberalismo se conoce como BBVA Bancomer, que en general dice Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es un banco español,
¿Sale? Entonces, anteriormente, que era un banco mexicano, se convierte en un banco español, y esto es para evitar que el gobierno esté inyectando dinero. También libera algunas empresas nacionales para que se genere una mejor cantidad de dinero en el gobierno y que el gobierno se dedique nada más a salud, educación y ese tipo de cosas que son directamente a las personas. Dime, Alan. Entonces, lo que busca también el neoliberalismo es aumentar las exportaciones mediante las empresas privadas, ¿sale? Entonces, ¿hasta ahí tienen dudas, preguntas o si se entiende lo que pasó? Sí, sí entendemos. Ok. Este personaje que está aquí, ¿quién es? ¿Cuál de los tres? El primerito, este que está aquí. No sé. De la Madrid, ¿no? Sí, es Miguel de la Madrid. Entonces, él mete este sistema neoliberal a México buscando generar empresas privadas y todo esto, ¿no? Entonces, de aquí entra otro personaje. ¿Quién es? Este peloncito sí lo conocen. ¿Es Elías Calles? No inventen. Salinas. 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 Ups. Sí, Salinas. Sí. Por ahí va. Entonces, este personaje que es Miguel de la Madrid ingresa a México en la parte neoliberal, mientras que Salinas de Gortari sigue con esta misma pauta del neoliberalismo y entonces subasta los bancos mexicanos, ¿sale? Sin embargo, en este periodo empieza la devaluación del peso y la banca se queda nuevamente sin dinero. Entonces decían, ¿qué hacemos? Por un lado, podemos darle dinero nuevamente a la banca, pero acuérdense que ya eran extranjeros, ya eran capital estadounidense, ya era capital español, ya era capital de diferentes países. Y el gobierno se queda con la idea de ¿qué hacemos? Le damos dinero para que se vuelva a equilibrar la banca y podamos generar mayores beneficios o lo dejamos irse a la bancarrota. Entonces Zedillo entra a la presidencia y dice, pues es que no podemos dejarlos ir a bancarrota y destina 2.2% del Producto Interno Bruto. Imagínense la cantidad de dinero que destino si el Producto Interno Bruto es todo lo que produce el país en un año. Fue muchísima la cantidad de dinero que se le destinó al banco y fue muy criticado Zedillo, porque se supone que para eso habíamos hecho todo lo anterior, para que el gobierno no estuviera gastando dinero, y resulta que al final nosotros le damos una gran cantidad de dinero a los bancos para poderlos rescatar nuevamente. ¿Qué opinan sobre esto? Era también una de un lado u otro. Imagínate, si dejo que todos los bancos se fueran a la quiebra, las personas iban a quedar sin sus ahorros que tenían de toda la vida. Y el banco como quiera se lavaban las manos y decía, pues resulta que yo no tengo dinero, háganle como quieran, yo me marqué en quiebra y pues tengan lo que tengan en el banco, yo no se los puedo dar porque ya no tengo dinero. Y se podían haber ido sin ningún problema. Exacto. Entonces, ahora ustedes, como hemos hablado, preguntas tipo Comipems, latosos. El 5 de mayo de 1862 en Puebla es uno de los pasajes más importantes de... México. La intervención francesa. México. Intervención francesa. Intervención francesa. Intervención francesa, muy bien. Ay, hasta eso no es tan... Gracias. En la organización... mexicana y luego me acordé que era batalla de... No, ¿cómo crees? Te hubiera dado un zape. Te digo que ando en modo automático, Miss. Ya vi. En la organización social propia de la colonia, la sociedad estaba dividida por castas. Una de las más importantes estaba conformada por Criollos. Todavía no leen. Chicos, lean toda la pregunta. Cuyo linaje provenía de la mezcla de sangre española. Mestizos. Ya sabíamos. Ya sabían, pero no leen. Ay, qué Ay, me están dando chance a los demás. Ay, perdón. Miguel Hidalgo. Nombre del caudillo de la independencia. José María Morelos. José María Morelos. María Morelos y Pavón. No se les puede olvidar eso. No se les puede olvidar eso. Solo me acuerdo por los sentimientos de la nación. Sí, acuérdense, los sentimientos de la nación. Siguiente. Primer presidente de México. Si se equivocan en esta de eso. Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. ¿Quién dijo Agustín Iturbide? Vicente Guerrero. Agustín Iturbide. Agustín Iturbide fue el primer emperador. Ay, gracias. Guadalupe Victoria. Tratado en donde se reconoce la separación de Texas y se establecen los límites hasta el río Bravo. Ese está bien fácil. Sí, no, Ese tratado Guadalupe Hidalgo.
Movimiento obrero que ocurre durante el porfiriato. Eso estaba en su examen poniendo de manifiesto la última. De Cananea y Río Blanco. Cananea y Río Blanco. Ah, sí, Cananea. El 18 de marzo de 1938, aquí era 1938, yo les puse otro año, por eso estaba mal. El presidente decretó la expropiación petrolera. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Y listo, chicos.